Hola familia y bienvenidos a la parte 5 de Dama Intocable. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Por otro lado, Acción pensaba en todo lo que había ocurrido en ese lugar, el dolor tan familiar que sintió en ese sitio, pero sí reconocía a uno de ellos y era Ricardo, el hermano de Gillis, aunque tenía una duda, y era saber quién le había prestado ese lugar. De pronto ante él aparecía Suleiman, quien le informaba que no se había encontrado ningún vínculo entre la familia Amelier y el objeto de la variante, o sea el monstruo, pero que había descubierto la identidad del cuadro que se encontraba en esa mansión, que originalmente estuvo en el Palacio Imperial, pero que el jefe de la familia Amelier lo había obtenido ilegalmente, al igual que las otras antigüedades. Con toda esta información, por primera vez Acción le daba las gracias a Suleiman y le decía que es de gran apoyo para él. Para Suleiman, esto era como un sueño hecho realidad. Su jefe lo estaba elogiando. Mientras tanto, en el templo de las 4 estaciones se encontraba Gillis tratando de entrar, porque pensaba que al consumir la joya del rey podría acceder sin ningún problema, pero eso no era suficiente, hasta que de pronto aparecía el insoportable de Christian, y le comentaba que ya había escuchado las noticias sobre su mansión. Ella le preguntaba qué desea, y este le recordó la conversación que tuvieron la noche del banquete, y así quitándose el guante que cubría su mano, le mostraba la insignia de líder de su familia. Ahora sí podía serle útil. Gillis con una sonrisa le dijo que se acerque. ¿Y qué más quería? Si necesita atraer su atención. Por otro lado, Acción fue a visitar a su madre, pero no para hablar con ella, sino con su padre. Zenón le comentó que él había salido, y como tenía curiosidad le preguntaba a su hijo si estaba saliendo con Gillis. Él le preguntaba si acaso los ancianos fueron los que le dijeron el chisme, pero Acción le comentó que era por el aroma de las flores que invadía su cuerpo, que monopolizaba todo de él como una marca, y le decía que si los ancianos se dan cuenta de eso, jamás dejarán de molestarlo. Pero él le dejaba bien en claro que no tiene ninguna relación con Gillis, pero según su madre no le creía y le decía que más bien le gustaría conocerla. Acción al escuchar esto cambió su actitud y le dijo que no debería importarle lo que él haga con su vida. Y así Acción al escuchar lo que su madre le había dicho, su instinto de negación se activó rápidamente y la amenazó diciendo que si se atreve a tocarla, no la perdonará, sin importar que sea su madre. Ella le dijo que de cuando acá había crecido tanto su pequeño, que incluso se sentía intimidada por él, pero Acción ya no quería seguir escuchándola, por lo que le dijo que esperará a que su padre regrese a casa. Al entrar a la casa pensaba que el mismo aroma del cigarrillo que usa su madre fue el que se sintió cuando estuvo con Gillis, ya que el cigarro que su madre usa es hecho especialmente para ella. De pronto una energía emanaba de algún lugar, una llave brillante. Él se acercó para tocarla y así aparecía su madre. Le comentó que se las iba a dar como un obsequio para él, para que averigüe por él mismo para qué servía esa llave, y le pedía que vayan a la sala, ya que su padre estaba de regreso y quería verlo muy emocionado después de tanto tiempo. Mientras tanto, en el bosque de las 4 estaciones, Gillis con la ayuda de Christian había podido ingresar al templo. Esta vez, el lugar estaba cubierto de neblina tanto que la vista era borrosa. Este tonto se sentía tan feliz de que Gillis lo tenga tomado de la mano, porque según él, ella lo había elegido a él. Pero de pronto Gillis lo soltó y lo dejó inmerso en las tinieblas. Obviamente, esto lo puso de muy mal humor. Y a los pocos minutos Gillis entró a un cuarto en donde el flujo de magia era muy poderoso, y en esa habitación se encontraba una red de campanas en forma de flores brillantes como el oro, y Gillis sin dudarlo las tocó. En la mansión Inoaden, Acción preguntaba por Gillis. May le comentó que ella no ha regresado, y él le dijo que cuando ella regrese que se lo haga saber. De pronto algo llamó su atención. Al ingresar a ese lugar vio todo un desastre. Para él era la primera vez que estaba en esa habitación, pero sentía que ya estuvo ahí antes. Su frustración era tan grande porque no podía saber con certeza lo que había ocurrido en el pasado. Por otro lado, Gillis se encontraba nuevamente leyendo, pero al ver su reloj vio que ya era tarde. Recordaba que Acción le pidió que cenen juntos en la noche y aunque ella no le había prometido nada, decidió que ya era hora de regresar a su casa.
Christian, que se había encontrado dando vueltas en ese lugar de tinieblas, estaba molesto, porque por más que caminaba para buscar el camino no podía encontrarlo, y en eso aparecía Gillis. Este tonto le preguntaba que dónde había estado todo este tiempo, pero ella no respondió, y tomándolo de la mano salieron del templo. Este tonto le preguntó si mañana se encontrarán nuevamente a la misma hora, pero Gillis, sin prestar atención a sus tonterías, desapareció entre pétalos, y Christian se sentía tan humillado. Era la primera vez que alguien lo trataba así, pero esto hacía que él se obsesione mucho más con ella. Mientras tanto, en otro lugar se encontraba Diego, el padre de Gillis, que al parecer se encontraba inmerso en un sueño, en donde su hija le decía de todo lo que había sufrido en sus vidas anteriores. Diego sentía todas esas visiones terroríficas como si realmente las estuviera viviendo. Todas esas escenas de Gillis sufriendo lo atormentaban, tanto hasta el borde de llevarlo a la locura. Y así Diego despertaba con sus manos temblorosas. Al poco rato Gillis ya llegaba a la mansión. Acción se encontró con ella. Esta enseguida le preguntaba que dónde la había encontrado, y Acción se dio cuenta rápidamente que se refería a la llave que le dio su madre. Le contestó que lo había conseguido mientras estaba afuera, y recordaba que su madre le dijo que tomara la llave y descubriera por él mismo a qué le pertenece. Gillis sabía que por ahora él le estaba entregando todos los objetos a ella, por lo que tenía una preocupación menos. Acción le preguntaba si ya había cenado, y como dijo que no, lo puso muy contento, porque al parecer era porque él le había pedido cenar juntos, aunque ella hizo como que no recordara nada de lo que le dijo. Pero una voz en su interior le decía que no mienta, porque sabe perfectamente que ella desea tratarlo con amabilidad, y que si no quiere admitir eso y planea seguir siendo fría con él, debe mejorar su actitud para que él le crea, porque tarde o temprano él descubrirá la verdad. Acción, con una pequeña sonrisa, le dijo que no importaba si ella lo había olvidado y que vayan a cenar. Gillis sabía perfectamente que su camino en esta vida no había cambiado, e incluso si en ese mismo momento se le abría un camino hacia la muerte, lo tomaría sin dudarlo, pero había algo en su interior que la hacía dudar. A la mañana siguiente, Gillis nuevamente se dirigió al lugar donde se encontraban las campanas de oro. Esta vez, al tocarlas, la llevaron a una habitación diferente, a un jardín lleno de flores amarillas. Era la mansión de la familia Ferrano, y así ante ella aparecía Norton, muy feliz de verla. Le comentaba que ya había escuchado sobre los rumores en la casa Inoaden, y que tanto él como su hijo estaban furiosos por lo que le habían hecho a ella. Gillis les decía que sabía cómo era su corazón, y sabía también que ellos son cercanos a la divinidad, que incluso sirven directamente a los Inoaden. Norton estaba junto a otros nobles más, con los cuales habían tenido una reunión, y entre ellos estaba Deborah Montana, quien saludaba a Gillis, considerándola como la reina de las flores. Gillis no sabía si podía acostumbrarse a tanta cortesía, ya que hace poco su relación con ellos no era muy buena y mucho menos cercana. Pero de pronto Deborah se acercó a Gillis con la excusa de lo que había ocurrido en el banquete de Elione, y aprovechaba la oportunidad para proponerle a Gillis que visite la mansión Montana, ya que sería un honor tenerla ahí. Incluso la invitó a una fiesta de té, prometiendo servirle con lealtad. Al escuchar esto, todos los líderes de las otras familias la invitaban para que visite sus mansiones, pero de pronto un flujo de mana se sentía, y así sin más desapareció entre pétalos. Todos estaban asombrados por el enorme poder de Gillis. Incluso Deborah, con expresión sombría, estaba ansiosa por conocer el futuro brillante de ella. Mientras tanto, en el templo, Christian estaba muy furioso con Gillis por haberlo dejado plantado. La primera vez le había perdonado su humillación, pero esta vez no lo haría, aunque en eso se llevaba una gran sorpresa al ver aparecer Acción, quien lo ignoró completamente. Christian, para poder llamar su atención, mencionó que tenía una cita con Gillis, y esto obviamente que llamó su atención, porque significa que si ella le pidió ayuda para entrar al bosque de las 4 estaciones, Christian se ha convertido en el nuevo líder. Este tonto le mentía a Acción diciéndole que cuando entraron al bosque de las 4 estaciones, Gillis había sido la primera en felicitarlo por su ascenso, pero también le comentó que había mucha niebla en la barrera, y que si no hubiese sido por ella no hubiese encontrado la salida. Acción, al escuchar las intrigas de este tonto, pensaba en el por qué Gillis le había hecho eso, si él juró estar a su lado y hacer lo que ella le dice. En su mente se cruzaba la idea de eliminar a Christian para ser él el único en poder ayudar.
ayudar a Gillis. Pero en eso, Acción le lanzó un ataque directo hacia Christian. Por suerte logró esquivarlo, pero Acción no entendía por qué actuaba de esta manera. ¿Acaso sus sentimientos por Gillis eran más profundos de lo que pensaba? De pronto aparecía Gillis, preguntándose qué es lo que estos dos estaban haciendo. La víctima de Christian acusaba a Acción de haberlo herido, pero Acción no prestó atención a las acusaciones de este pendejo, y tomando la mano de Gillis, se la llevó dentro del bosque, dejando a Christian parado como un tontín. Acción llevó a Gillis a una habitación en donde la tenía recostada. Le preguntaba el por qué lo había seguido, y ella le preguntaba si acaso quiere que ella vuelva a casa. Acción recordó la sonrisa de satisfacción que puso Christian cuando le contó que habían ido ellos dos juntos al bosque de las 4 estaciones, y le preguntaba a Gillis si realmente ella tiene a Christian en su corazón. Gillis le comentaba que todo es un malentendido, pero Acción le contestaba que no recordaba el por qué, pero la había visto a ella mirando por la ventana emocionada a Christian, y que por esa expresión cualquiera se da cuenta de que está enamorada de él. Gillis sabía que él estaba hablando sobre su quinta vida, en donde sus sentimientos eran diferentes a los que él imaginaba, y Acción le contaba que de no ser porque ella apareció en ese momento en verdad hubiese eliminado a Christian, y le preguntaba si acaso eso la hubiese preocupado, pero Gillis le dejó bien en claro que no le importa nada de lo que le pase a Christian, si vive o muere le da igual, aunque al verlo veía en su mirada una expresión de debilidad, y en un impulso lo besaba, dejando a Acción con la guardia baja. E incluso ella se sorprendió por lo que acababa de hacer. Tras suceder esto, Acción le recordó el juramento que había hecho en su nombre de no hacerle daño, y le dijo que si ese beso era una equivocación, que se apartara de su lado, porque no faltará a su promesa. Pero de no ser así, él la besará nuevamente. Así esta vez fue él quien la besó. Para Acción, la expresión en el rostro de Gillis hablaba por sí mismo. No era ningún error ni equivocación. Ahora se daba cuenta que el calor de ella era lo que él más necesitaba. Nuevamente la besaba, y esta vez ella no podía seguirse mintiendo a sí misma. Deseaba estar junto a él. Siempre había sido para él. Incluso en su vida pasada ella había evitado el contacto visual con él porque no quería que su mirada le revele los sentimientos que ocultaba, pero en el fondo solo deseaba estar junto a él y vivir a su lado eternamente. Cuando Gillis fue salvada por Acción y estuvo en su mansión, vio a Violeta y a él platicar muy amablemente, y como había escuchado rumores de ellos dos, pensaba que estaban en una relación, porque desde muy pequeños habían sido grandes amigos. Ese día ella vio a Acción con un ramo de flores y en pocas palabras sintió celos, pero cuando él se acercó con ese mismo ramo y se lo entregó a ella, todo cambió. Pero seguía pensando que quizás fue Violeta quien le había encargado que le entregue esas flores, y le dijo que le dé las gracias a la señorita Violeta por las flores. Pero Acción le confesó que este ramo lo había preparado especialmente para ella. Esto sonrojó a Gillis, porque ese ramo era de caléndulas, que significan felicidad. Estaba sorprendida porque no esperaba este tipo de detalles de él, pero Acción en cambio estaba feliz de que las flores le hayan gustado, y aunque ella no quería admitir lo que estaba pasando en su interior, sabía que tenía sentimientos por él. Esto era lo que ella recordaba, y era por eso que ahora que nuevamente estaba cerca de él, no sabía qué hacer hoy. Quería salir huyendo, pero él esta vez no iba a dejarle escapar, y más bien le pedía que se rinda. Gillis pensaba que si este era otro truco de Dios, ya había perdido, porque no podía hacer promesas teniendo estos sentimientos por Acción. Y aunque pensaba que estaba actuando de manera egoísta, sabía que la respuesta a sus preguntas era este hombre tan apuesto que está junto a ella. Por otro lado, en la mansión de la familia Calicia, Violeta vio una carta de Acción que le pedía que no lo llame innecesariamente porque ahora estaba con Gillis. Violeta estaba furiosa, no entendía de cuándo acá ellos dos estaban juntos, pero de pronto pensaba en él porque ella también se sentía atraída por Gillis y ya la extrañaba, porque desde la celebración no se habían podido ver, ni siquiera en ese banquete ella se había podido despedir de Gillis, ya que había salido primero para seguir a Terzo, quien mantiene una actitud extraña.
montaña. Fue así como Violeta descubrió que él se dirigía a Montana, una familia que es muy cercana a Calicia, y sabía que de seguro él debe estar haciendo intercambios con ellos. Violeta recordaba con cariño a Terzo y sabía que él era su primer amor, ya que fue el primero en actuar como si de verdad quisiera ser su pareja, tal y como los ancianos lo querían. Pero Violeta estaba confundida sin saber qué hacer. Pero de pronto aparecía Mago para pedirle ayuda con unas palabras porque quería escribirle una carta a Gillis, y como Violeta es su tía, lo iba a ayudar con muchísimo gusto. A la mañana siguiente Gillis visitaba la mansión. El mayordomo lo guiaba hasta el invernadero donde la esperaban Violeta y Mago. Gillis, que había visitado al líder de esta familia, se daba cuenta que la actitud de René había empeorado, ya que ni siquiera podía moverse de la cama. Pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por Terzo, quien los esperaba en el invernadero. Este le informaba a Gillis que tardarán un poco más en llegar, y que mientras eso, él quería contarles una historia, para que así ella no se aburra. Gillis quería sentir el poder de este hombre, pero no podía, había algo que interfería, y sabía que eso se encontraba dentro de la mansión. Terzo, tras brindarle una taza de té, le contaba la historia de Violeta y Rosenia. Rosenia era la prometida anterior de Terzo y madre de Mago, y Gillis sabía perfectamente que fue Violeta quien desterró a Rosenia tras encontrarla con otro hombre, y fue Terzo quien acabó también con el amante de su prometida. Y así Terzo hoy le contaba que ambas hermanas eran muy unidas, nunca discutían y siempre se divertían, y que cuando él era más pequeño también solía pasar tiempo con ellas. Eran momentos felices. Pero después de lo ocurrido con su hermana, Violeta nunca más sonrió, hasta el día en que nuevamente se encontró con Mago, y sabía perfectamente que Violeta sería capaz de hacer cualquier cosa por Mago. Gillis en el fondo sabía que con tan solo un dedo podría acabar con Terzo, pero ya después de un momento, al saber que Violeta está por llegar, se apresuró para investigar lo que realmente quería saber sobre la familia de Gillis, y ella le comentó que él había desperdiciado su tiempo al conversar eso con ella, y dado a eso Terzo se marchó, pensando en lo que Gillis le comentó. Tras caminar, se encontraba con Mago y le decía que tenga cuidado al caminar porque no quería que se hiciera daño. Y al poco rato aparecía Violeta, muy sorprendida de que él esté en el invernadero, ya que le había sido prohibida la entrada. Este le dijo que simplemente estaba cumpliendo con su deber de no dejar a un invitado solo, y obviamente Violeta no le creyó nada, pero se llevó a Mago para que vea a Gillis. Mago se despidió de Terzo, y cuando quiso acariciar su cabeza, Violeta actuó rápidamente cubriendo a Mago, sorprendiendo a Terzo por su reacción, aunque ella se excusó diciendo que le había arreglado perfectamente el cabello para que vea a Gillis y no quería que lo estropeen. La expresión de Terzo era fría, porque se daba cuenta de que ahora sí estaba excluido de la vida de Violeta Calicia para siempre. Un poco después, Terzo visitó a Ricardo para preguntarle cómo se encontraba su padre. Ricardo le contó que la condición de él cada vez empeora, ya que ahora duerme mucho y de repente tiene sueños en los cuales habían murmuraciones. Terzo, con mirada malévola, le dijo que al parecer la medicina estaba surtiendo efecto, dejando en shock a Ricardo. Pero Terzo ni siquiera se molestó en ocultar sus verdaderas intenciones, ya que ellos estaban descartados de la familia Inoaden por cómo habían tratado a Gillis. Incluso le decía que había estado pensando en utilizarlos, pero ya no era necesario porque no le servían para nada. Y de pronto, este malvado le preguntaba ¿en dónde se encuentra Gabriela? Ante esto, Ricardo se daba cuenta de que Gabriela podía estar en peligro, porque en la mañana ella había salido y nunca más regresó. Molesto, tomaba a Terzo por el cuello y le exigía que le diga dónde se encontraba su hermana Gabriela, pero de pronto se empezó a sentir mal y se desmayó. Obviamente todo ya estaba planeado por Terzo, quien empezaba a poner sus cartas sobre la mesa. Por otro lado, Débora visitaba a Zenón, la madre de Acción. Esta le comentaba su gran interés por Gillis, y Débora le dijo que ambas se parecen mucho, porque Gillis es una chica que se cree la mejor del mundo, arrogante y virtuosa. Zenón, al escuchar esto, sintió más curiosidad por verla, pero de pronto Débora le preguntó si realmente ella era Zenón, descendiente de los Calicia.
Zenon le dijo que la incompetencia de la familia Montana fue la que la llevó hasta el punto en donde se encontraba ahora, ya que uno de los integrantes que manejaba las joyas fue cegado por la ambición y vendió esas joyas en secreto al mercado negro, y que si ella desea comprobar debía buscar a la persona que lo había hecho, pero como los muertos no hablan, no podrá comprobar nada. Esto molestó mucho a Débora, pero Zenon, acercándose a ella, le advirtió que si una Berchet la mantiene viva es porque quiere seguir jugando con ellos, como si fuera un juguete de entretenimiento, y le confesaba que Mago era solo el primer experimento fallido que habían realizado con las lágrimas de Calicia, y que ahí fue cuando ella se dio cuenta de que esas lágrimas solo afectaban a los miembros de las 4 familias, no a personas comunes, y tras querer trasplantar la sangre de Mago a otros, terminó creando mutaciones. Tras decirle esto, Zenon se marchaba, no sin advertirle que salga por otra puerta, ya que su hijo la está vigilando. Minutos más tarde, Zenon aparecía en el jardín, en donde también aparecía Acción. Zenon, que ya sabía que él la está vigilando, trataba de confundirlo, pero Acción no era tan fácil de manipular. Sabía que su madre estaba haciendo cosas extrañas y le decía que lo único que él esperaba era que al final del camino no sea ella a quien él se encuentre. Obviamente esto era una advertencia para su madre, pero a ella parecía no importarle. Mientras tanto, en la mansión Inoaden, Hige se había enterado que Acción había capturado otro monstruo y sabía que muy pronto todo saldrá a la luz. Aunque el único problema para la familia Berchet no es eso, sino que todos los experimentos fallidos con la sangre de Calicia están empezando a salir en evidencia, y sabía que conforme van pasando las cosas, el rumbo de esta vida estaba siendo similar. Hige se encontraba preocupada porque ya se acercaba la competencia de caza y sabía que de seguro Mago querrá asistir. Solo esperaba que nada malo sucediera, ya que en su vida pasada ella le había propuesto visitar el mar en vez de ir a la competencia, pero no pudo cumplir esa promesa. Hige se sentía tan confundida porque estaba empezando a tener sentimientos de cariño hacia ese niño. Ella sabía perfectamente que lo que tenía que hacer ahora era enfocarse en sus objetivos y no establecer ningún tipo de relación con nadie. Recordaba lo ocurrido con Acción, pero su yo interior le decía que ella, para estar satisfecha, debe obtener lo que desea, y eso es poseer por completo a Acción, así satisfacer sus deseos, y ella trataba de luchar contra esas emociones, pero a la final no pudo. Por otra parte, en la habitación, Acción se encontraba pensando en la llave que le había entregado su madre. Tenía la sensación de que ya la había visto en algún otro lugar. Pensaba en que quizás eso estaba relacionado con el palacio del rey, y sabía que tenía que investigar más a fondo, además de que muchas preguntas rondaban en su cabeza, especialmente las cicatrices del rey, y la conversación que tuvo con Higis. Pero de pronto, como si hubiese invocado a Higis, ella aparecía en su cuarto con pijama. Él se asombró mucho al verla. Le preguntaba qué hacía a esas altas horas de la noche en su habitación, y ella le comentó que había un ruido muy extraño en su cabeza que no le permite descansar, una voz que le dice que vaya por él. Acción, nervioso, le preguntaba qué es lo que estaba ocurriendo, y ella, al acercarse a él, le dijo que tal como lo había imaginado, cuando está cerca de él todo es tranquilidad. De pronto, Acción se dio cuenta de que ella estaba embriagada, y como lo único que también él desea era estar con ella, la atrapó entre sus brazos. Trataron de descansar abrazados, pero no pudieron. La cercanía de Higis puso nervioso a Acción y recordaba que no podía hacerle ningún daño. Ella le aclaró que desde hace mucho tiempo quería estar abrazada así con él y que también le gustaría hacer algo más. Acción le pidió que haga lo que quiera con él, y como ella estaba pasada de tragos, empezó a darle besitos. Acción se ponía cada vez más nervioso, así que la detenía, pero en eso cambió de posición. Se quedó sobre ella diciéndole que esperaba que no pare, porque si lo hace él, se molestará, ya que lo está provocando y mucho. Al ver la expresión de Acción, ella pensó que él estaba enojado y no, pero Higis recordaba que en el pasado él sí se enojó una vez con
con ella, que incluso la alejó de él tratándola como alguien insignificante. Acción se sentía mal porque no entendía cómo pudo ser tan tonto, pero le dejaba en claro que nunca la odió, sino que tal como ahora ella siempre le ha gustado, tanto que sería capaz de morir por ella si eso es lo que ella desea. Y Hillys, acariciando su mejilla, le dijo que no quería que muera y que esperaba que él nunca se enoje con ella. Así le contó que en esa época ella había quedado muy triste después de lo que le dijo, y Acción realmente se sentía como un verdadero idiota, pero esta vez iba a remediar eso, y Hillys, sin dudarlo más, se abalanzó sobre él, dando rienda suelta a su preciado amor. A la mañana siguiente Hillys despertaba junto a Acción, pero no había ocurrido nada, simplemente habían dormido juntos, y sin decir una palabra se levantó. Él le dijo que entendía que ella no recuerde nada de lo que había pasado en la noche, ni tampoco de lo que había dicho, pero esperaba que en un futuro no beba demasiado porque puede ser peligroso, sobre todo si visita a alguien a mitad de la noche. Hillys, con una mirada pícara, le dijo que no tiene por qué preocuparse, porque cada vez que eso pase, al único que visitará será a él. Y ahí sí, los pensamientos de Acción dijeron: bebe cuanto desee. Pero así desapareció entre pétalos, dejando a Acción nuevamente sin palabras. Por otro lado, Zenon se estaba dirigiendo a comprar un postre en una de sus pastelerías favoritas. En eso sintió un aroma dulce y supo que era Hillys, quien también se encontraba ahí para comprar algo. Pero el vendedor quería que ella pruebe cada uno de sus postres para que elija uno. Pero Hillys recordaba lo que había pasado con Acción y le molestaba un poco. De pronto, la pastelería entraba a Zenon de una manera amigable, se acercó a ella, según aconsejándole un postre que sería perfecto para que lo pruebe. Pero Hillys ni siquiera se sorprendió al verla porque ya en su vida pasada la conoció. Por otro lado, Lennox y Christian se encontraban en el templo, y también aparecía Acción. Christian de manera arrogante le dijo que si acaso él estaba ahí para disculparse por lo que había ocurrido, pero antes de que pudiera decir otra palabra, Acción sacó a relucir su poder, y de un golpazo atacó a Christian. Aunque este también se defendió, Acción era más poderoso. Lennox, al ver esto, quiso intervenir, pero también casi termina lastimado, y en ese descuido Acción tomó a Christian por el cuello. Lo llevó hacia el bosque de las 4 estaciones, y Christian estaba furioso porque no entendía cómo es que él estaba tratándolo de esa manera, pero Acción, acercándose al altar, se hizo una herida. Virtió sangre en el santuario donde estuvo la última vez Hillys, pero esta vez no funcionaba. Pero de pronto se le ocurrió utilizar a Christian, el cual estaba muy molesto porque al sentir el aroma de la rosa se dio cuenta de que Acción y Hillys deben estar muy juntos como para que quede impregnado de su olor, y esto lo molestaba. Intentó atacar a Acción, pero para él ese ataque fue insignificante, y con un solo movimiento se deshizo de él. En un abrir y cerrar de ojos lo tomó por la espalda y lo llevó hacia el altar, en donde lo golpeó hasta hacerlo sangrar. Y ahí fue cuando el espíritu del rey nuevamente apareció. Le preguntó a Acción si acaso planea sacrificar al hijo de la familia Parvenon. Mientras tanto, Zenon trataba de hacerle conversa a Hillys, pero terminó siendo ignorada, porque Hillys no tenía intenciones de platicar con ella. Así, después de comprar, ambas salieron de ese lugar, y Zenon trataba de que Hillys le preste atención. Le contaba que desde hace mucho tiempo había querido conocerla, pero Hillys le contestó que ella también se imaginó que algún día tendría que conocerla. Zenon le comentaba que le habían dicho que ambas son muy similares, y ahora se da cuenta de que ella es muy diferente a los demás miembros de los Inuaden. Hillys, al verla, recordaba que en el pasado ella sí le tenía envidia a Zenon, pero ahora ya no es así, porque obviamente Zenon tiene otras intenciones con ella. Mientras tanto, en el templo, Acción le contaba al rey que no piensa hacer nada en contra de Christian porque no desea quedar atrapado junto con él, pues necesita salir de ahí, pero que antes él debe responderle un par de preguntas. Este rey no pensaba responderle nada porque, según, no cumplía con las condiciones que él exigía, pero Acción no se iba a dar por vencido. Así que empezó a platicar sobre Hillys y quería saber qué tienen que ver con ella los recuerdos que tiene. El rey le dijo que si él desea saber la verdad era posible que se arrepienta, porque ya el final de esa historia estaba previsto. Le decía que, pues él, al ser uno de los líderes de las 4 familias, estaba destinado a correr hacia la tragedia. Pero Acción no se iba a quedar tranquilo, quería saber la verdad, y así le comentó que lo que Hillys desea es un descanso eterno, o más claro,
el silencio del alma. En pocas palabras, lo que Hyllis quiere es morir. Esto dejó a Acción totalmente en shock, y más cuando el rey le contó que ella ya había sido asesinada 6 veces, e incluso en una se quitó la vida, pero que ninguna de esas 7 vidas que vivió pudo tener el descanso eterno, porque hay un vínculo que se repite indefinidamente. Ante esto, Acción recordaba a Hyllis que le había pedido que la elimine, pero como él no fue capaz, ella le agradeció por todo lo que había hecho durante todo ese tiempo, y le dijo que si alguna vez se vuelven a encontrar, que no la ayude. El rey así le comentaba que Hyllis eligió su propio final, pero los restos de un alma muy finamente rota no desaparecieron, y así como él había hecho un juramento que haría lo que sea por Hyllis, sabía que llegará un momento en el que él va a tener que decidir, y ese momento se acerca, pues Hyllis está cerca de encontrarse con la muerte, y él se va a quedar solo en este mundo, sin rastro del aliento de la persona que tanto ama. Mientras Zenón platicaba con Hyllis, aparecía Suleiman. A Zenón le parecía muy gracioso que su hijo lo haya enviado a vigilarla, porque tiene miedo de que algo le haga a Hyllis. Le preguntaba si acaso ellos pretenden ir en contra de ella, pero al ver que Suleiman no se iba a ir de ahí, decidió marcharse sin decir nada más. Hyllis, luego de que esta mujer se marchó, se sintió un poco aliviada, y le preguntaba a Suleiman qué es lo que estaba haciendo ahí. Este le dijo que solo está cumpliendo órdenes de su jefe, y le aconsejó que si alguna vez llega a establecer una relación con Acción, debe mudarse a Verjet, y que él se convertirá en un perro fiel de su jefe y también podría hacerlo con ella. De pronto Hyllis acarició su cabeza, haciéndolo sentir como un perrito recibiendo cariño, y antes de irse Hyllis le dijo que la próxima vez debe pedirle a Acción que lo libere por completo. Por otra parte, en el templo, Christian estaba molesto por las heridas que le causó Acción, y más porque ni siquiera podía moverse. No sabía qué estaba pasando hasta que en eso a su cabeza llegaron unas voces que pedían un sacrificio. Christian estalló el lugar lastimando a Acción, y como Christian no tenía por qué preocuparse por eso, ni siquiera le iba a dar importancia, y más bien lo culpaba de todo lo que estaba pasando, aunque en parte tenía razón porque lo obligó, o más bien lo llevó a golpes dentro del templo. Acción, sin decirle nada más, solo le pidió que lo siga, a menos de que quiera quedarse encerrado ahí para siempre. Y aunque a Christian no le gustaba la idea de hacerle caso, pues aceptó. De pronto se dio cuenta que en ese lugar habían manchas de sangre, y no entendía qué es lo que pasaba. A los pocos instantes, Christian salía del templo muy golpeado. Enoch corrió a su ayuda y estaba furioso con Acción. Pero Christian le preguntó a Enoch si alguna vez él escuchó a Acción que estuviera loco. Su sirviente le aseguró que nunca había escuchado sobre eso, pero es muy posible que lo esté. Pero así Christian recordaba que hubo una luz brillante en el altar, aunque no había podido ver más. Además, Acción se estaba comportando muy extraño, y ahí se daba cuenta de que algo le estaba ocultando, y que debía averiguarlo a como de lugar. Así que tendrá una conversación de esto con la ex líder de la familia Verjet. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!